Me alegro mucho que haya emoción por la palabra de Dios. Pasión, fuego. Hace 15 días comencé hablando sobre la fe y lo que es la fe. Hoy voy a hacer un pequeño repaso y terminar esto. Pero ayer, mientras estaba en mi tiempo con el Señor, meditando en la palabra, me dio algo más para agregar después de esta enseñanza. Entonces, pidiéndole al Señor que me quepa todo dentro del tiempo que tengo asignado. Anoche me recordaban muy amablemente: pastora, recuerde que no tiene sino tantos minutos. Sí, yo sé. Bueno, ¿qué es la fe? Recuerdan que estábamos hablando acerca de la definición de lo que el diccionario dice, el diccionario de la lengua española, y dice que la fe es confianza, creencia, convicción, aseveración, o sea, dar fe, es fidelidad, honradez, palabra de honor, y me gusta mucho, es testimonio. Cuando tú das testimonio, sea con tu vida, tus palabras, con tus acciones, tú estás expresando fe en el Dios que nosotros creemos. La fe no es incredulidad, ni malicia, ni deshonradez. Y hablamos de 4 aspectos que yo me referí a que si tienes fe, si tenemos fe, tiene que haber estos 4 aspectos en nuestra vida demostrados. ¿Recuerdan cuál fue la primera de corazón? Actitud. Tenemos que tener una actitud firme, una disposición de ánimo. Recuerden que hablamos muchas veces que el rey David le hablaba a su alma y le decía: alma mía, alaba al Señor. Porque en tantas oportunidades de su vida, y así nos pasa a nosotros, en nuestra vida, que no tenemos el ánimo de adorar, ni de alabar, ni de pararnos firmes en la fe, ni de declarar las promesas que sabemos de parte de Dios. Alma mía, alaba al Señor. La primera es una actitud de ánimo que tenemos que nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros, nadie te puede forzar, solo tú lo puedes hacer por ti mismo. Lo segundo, recuerdan, después de actitud, ¿qué debemos tener? ¿Una qué? Una decisión. Creí que les estaban soplando. Muy bien. Una decisión. Tú tienes que decidir en tu corazón. La decisión es una acción en que tú resuelves hacer algo. Y esta decisión es una firmeza de tu carácter. Demuestra la firmeza de tu carácter. Tú puedes decir: yo ya decidí, yo ya dije que voy a hacer, yo ya tomé esta decisión. Pero si tus acciones no están de acuerdo con lo que dices es tu decisión, me da mucha pena decirte, no has tomado una decisión que es una firmeza de carácter. Decisión no es algo que poseo, es algo que yo hago. Una decisión no es desear que algún día en el futuro haya una respuesta, es creer que la respuesta ya me la ha dado Dios ahora. Por ejemplo, esta mañana con el mover del Espíritu para sanidad física, algunos podrán decir: bueno, pero yo aún no siento físicamente que haya recibido la sanidad. Pero es que la fe, vuelvo y repito, no es una respuesta para un futuro, es una respuesta de ahora. ¿En qué sentido? En que yo ahora he tomado la decisión de creer y de declarar lo que Dios ha prometido, porque nos basamos, no es en sentimientos, nos basamos en las promesas que Dios nos ha dado, y que como sabemos que Él es fiel y no es hombre para mentir, como dice la palabra de Dios, Él vigila su palabra para cumplirla. Entonces, yo tomo la decisión, la firmeza de carácter de creer
y de declarar lo que la palabra de Dios dice, sabiendo que ya lo he recibido y en el momento del plan de Dios y la voluntad de Dios, yo tendré la manifestación física de eso por lo cual he estado creyendo. ¿Qué le sigue a actitud y decisión? Una determinación. Muy bien. La determinación es una acción mía de fijar los términos de una cosa. Un ejemplo es Daniel, joven, llevado en cautiverio, pero obtuvo el favor del rey Nabucodonosor. Y cuando el rey pasó una ley en que todos tenían que tener una cierta nutrición, él dijo que como ellos, los judíos, ya tenían una orden de Dios de lo que podían y no podían comer, que él se abstenía de obedecer esta ley. Tuvo favor con el rey y él le dijo que le dejara a él la dieta que Dios le había establecido y que él vería que no se iba a debilitar ni morir, sino que seguiría más fuerte. En efecto, él, dice la palabra, él determinó en su corazón no desobedecer a Dios. Él fijó unos términos de una cosa. Dios ha dicho, he determinado, eso es lo que yo haré y sé que mi obediencia trae bendición y favor aún ante aquellos que no conocen a Dios. Es una osadía y un valor de distinguir y discernir lo que es de Dios y poder pararme firme y tomar y hacer esa resolución. Después de la actitud, la decisión y la determinación, ¿qué tiene que seguir? Una acción inmediata. ¿De verdad se han acordado? Están leyendo las notas. Estoy maravillada. Qué bueno. Una acción inmediata. No puedo decir que creo si no tengo acción de acuerdo con lo que estoy diciendo que creo. Si yo digo que tengo fe, yo tengo que caminar en esa fe que digo que estoy creyendo. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Fe en qué? En las promesas de Dios. ¿Fe en qué? En la obra redentora de Jesucristo que murió por mí en la cruz y me dio vida nueva. Fe en este manual, que es el manual de mi vida, la palabra de Dios, que nunca varía, siempre es verdad y yo sé que se cumplirá toda palabra que Dios ha dicho. Una acción inmediata. Y esa palabra en el diccionario significa una postura. Lo que decíamos ahora, una postura física puede ser, pero también es una postura interior, como esa determinación que dijimos ahora, es una postura que yo tomo, no me muevo. Muchas veces quisiera ya rendirme, ya no más, estoy cansada, yo no veo lo que estoy creyendo por recibir, no lo siento, no puedo, pero no, ya he tomado mi determinación, ya he tomado mi postura firme en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y la otra definición de acción es batalla, batalla. Miren que ahora vamos a hablar un poco de estas 12 horas de oración del viernes y la estrategia que Dios dio. El pastor Eduardo del Castillo, ustedes saben que es pastor de nuestra iglesia en Bogotá Norte, y él es un hombre que junto con su esposa y su familia han sido levantados por el Señor, además de apóstol y profeta, que son él y la pastora Liz, como intercesores estratégicos. Y la estrategia que Dios dio para esta batalla que estamos viviendo en nuestra nación, ahora esta estrategia abierta es solo adoración. No es atar, no es desatar, lo cual sí es bíblico, pero para esta estrategia de este momento es adoración. ¿Y saben por qué? Porque se han querido levantar en Colombia otros altares que no es el altar del Rey de Reyes. Se han querido adorar y venerar otros ídolos que quieren desplazar el lugar que solo le corresponde al verdadero Dios de dioses,
que es nuestro Dios, y su Hijo Jesucristo, que está entronado juntamente con el Padre. Entonces la estrategia es adoración. Adoración, que vamos a iniciar desde mañana. Ahora hablamos de esto. Todo esto de actitud, decisión, determinación, acción inmediata nos permite entender que el universo fue formado por la palabra de Dios. Hebreos dice que aún todo lo que se sostiene, que fue creado por Dios, se sostiene por la palabra, porque Jesucristo es la palabra. Hágase y fue hecho. Y ahí está. Todo lo que Dios ha creado, eso no está por coincidencia, sino porque Dios ha dicho y ahí está. Hebreos 11:3 lo dice. Bueno, después hablamos de niveles de fe y mencionamos 12 niveles de fe. Los primeros son, no vamos a mencionarlos todos porque ya hablé acerca de 3 de ellos y eso es lo que voy a repasar. Voy a mencionar los otros que de cierta manera ya están incluidos en los primeros 6 de los niveles de fe son: uno puede estar sin fe, como dice Hebreos 11:6, puede tener una fe fingida o una fe falsa. Tercero, solo la lista sí, gracias. La fe muerta también. Cuarto, uno puede tener fe débil, como dice Santiago 2:20. Romanos 14:1, una medida de fe, como dice Romanos 12:3, puedes tener poca fe, como dice Marcos 6:30, puedes tener fe grande, Mateo 8:5 al 13, una fe creciente, como dice Lucas 17:5, una fe firme, que es el 9, como dice Romanos 11:20, hay un espíritu de fe, 2 Corintios 4:13. Número 11, una fe victoriosa, 1 Juan 5:4. Y por último, una fe madura. La palabra de Dios habla de todos estas expresiones de fe. En Santiago 2:22 es la última. Entonces, comenzaré. Nosotros la antepasada, vimos lo que es la fe creciente, el espíritu de fe y también vimos la fe victoriosa. Los demás, en realidad, están contenidos prácticamente dentro de estos y van a entenderme ahora. ¿Qué quiere decir no tener fe, estar sin fe? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador, que Él recompensa los que le buscan. Si tú no te puedes acercar a Dios es porque no tienes fe. Entonces dice la palabra de Dios, es necesario que tú creas que Dios existe. Puedes leer el primer capítulo de Romanos, que es muy linda la explicación que da allí acerca de la veracidad de cómo puedes saber que Dios existe. Y una de las formas que dice es, en toda la creación, es imposible negar la existencia de Dios cuando ves la creación de Él, porque ahí se manifiesta la gloria, la bondad, la justicia de Él, la verdad, la autoridad en todo lo que Él ha hecho. La segunda es la fe fingida o falsa. 1 Timoteo 1:5 dice, pero el propósito del mandamiento es amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Esta mañana, cuando se estaba dando el testimonio, Ricardo estaba dando su testimonio acerca de la sanidad de su vista, la pastora Gisela enfatizó que cuando él tomó la decisión de dejar de tomar los medicamentos que el médico le había recetado, él no lo hizo solo porque le pareció que ya era hora o porque él sintió hacerlo. Él especificó que hubo una dirección de parte de Dios en su vida para hacerlo.
Si es así, es porque él tenía la fe para hacerlo. ¿De acuerdo? Si no tienes la fe, no la vayas a fingir, porque te puedes meter en un lío. Peor. Eso es muy importante. La fe no es un sentimiento, no es una emoción. Dijimos ahora, es una actitud, decisión, determinación y acción inmediata en estas promesas de la palabra de Dios que nunca varían ni cambian. Eso es muy importante saberlo. Entonces sí puedes tener una fe que tú estás fingiendo. Es diferente a que estemos creciendo en la fe y que podemos ver que de pronto es un poco débil. Fingir es no tenerla y aparentar como si la tuviera. Y ahí sí nos metemos en líos. Lo tercero es una fe muerta. Santiago 2:20 dice que la fe sin obras es muerta. Como quien dice, no hay fe. Sin obras, sin una acción inmediata, sin una expresión de lo que yo estoy creyendo, eso no es fe, eso está muerto, no hay vida. Esta es una fe inactiva, es una fe que no obra, es una fe que no trabaja, es una fe que habla bien, dice las palabras que son, usa el vocabulario correcto, bíblico, pero no hace, no se manifiesta, no produce resultados. ¿De acuerdo? Quiere decir que no hay fe. Bueno, lo cuarto, una fe débil, Romanos 4:1. Recibe al débil en la fe, pero no para contienda sobre opiniones. Cuando estamos creciendo en fe, hay unos que son débiles, otros más fuertes. En algunos aspectos tú puedes ser más fuerte y el otro más débil. Y precisamente por eso aquí está diciendo, recíbelo. No lo juzgues, no compares, recíbelo. Pero no te pongas a tener contiendas con él porque él sea más débil que tú en la fe. Y ahora vamos a explicar un poquito más sobre eso. Medida de fe. Romanos 12:3 dice, pues por la gracia me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Desde el momento que tú y yo nacimos de nuevo del Espíritu de Dios, Él ya te entregó, puso en ti, puso en mí, en cada uno, una medida de fe. Y es la responsabilidad tuya y mía de hacer que esta fe no sea débil, entender que esta fe tiene que crecer y que esa medida de fe es para que siga evolucionando y creciendo y produciendo las acciones que Dios espera que produzcamos a través de nuestra vida. Esos son los primeros 6 niveles de fe, la poca fe. Mateo 6:30 cuando le dice, hombre de poca fe. Entonces hay medidas, débil, poca, muerta, sin fe. Y ahora hablo de la actitud de fe. La actitud de fe, el número 7, es una fe grande. Mateo 8:5-13 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ve como creíste te sea hecho. Y en Mateo 15:28 dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Empezamos a ver que hay medidas de fe, ¿cierto? Y aquí Jesús está diciendo que hay una fe que Él valoraba como una fe grande. Y en la que vimos hace 15 días, la fe creciente, aquí es donde quiero resaltar esta porción, donde los discípulos le están diciendo, bueno, se refiere a la palabra ya a ellos como apóstoles, y le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Ya ellos se han dado cuenta, seguramente,
que son débiles en algunos aspectos y quieren tener más fe como ven que la tiene Jesús, me supongo. Y Jesús les dice, entonces el Señor dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Como un grano de mostaza, hablábamos lo pequeñito que es esa mostaza que a veces hasta se le puede meter a uno en la uña, es tan pequeñito y se le pierde. Si no la tiene, sostiene uno entre los dos dedos así. Y Jesús está diciendo, si tu fe fuera siquiera así de pequeñita, podrías hacer maravillas, maravillas. Segunda de Tesalonicenses 1:3, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Y yo digo que le doy gracias al Señor por ustedes, por mi vida, y declaro sobre nosotros que nuestra fe se acrecienta cada vez más, que va creciendo cada vez más, que se va volviendo fuerte y más grande, entendiendo que tenemos esta medida de fe. Y fíjense que con la respuesta de Jesús, él pareciera que siempre respondiera otra cosa a las preguntas, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo es, yo no voy a hacer crecer la fe tuya. Eso te corresponde a ti. Esa es tu responsabilidad. Ya te fue dada la medida. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Con ese tesoro. ¿Cómo vas a fortalecer esa fe? Hablábamos de la fe como un músculo, que entre más lo usamos y más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. Y como nadie puede hacer la gimnasia por ti, ni el ejercicio por ti, solo tú lo puedes hacer, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, de aumentar nuestra fe, de hacerla más fuerte y más grande. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios, leyéndola, declarándola, estudiándola, memorizándola, meditando en ella. En Romanos 4:12 habla de Abraham. Ya estoy hablando cosas, por favor. No hay un libro aquí según dice Abraham. En Romanos 4:12 se refiere a Abraham y dice que también que sigamos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Él fue conocido como el padre de la fe. Y la exhortación es, sigamos esas pisadas de él, caminemos así como caminó él con fe. Ahora, eso fue la actitud de fe. Esta fe creciente la llamo yo una decisión de fe. Y la fe firme la llamo una determinación de fe. Romanos 11:20, traducción Nueva Versión Internacional. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes. Entonces, aquí nuevamente está diciendo una fe firme. Te mantuviste, tomaste una determinación en tu corazón. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Yo no me la puedo ganar, ni me puedo ufanar de tener fe. Es por gracia que me ha dado el Señor una medida de fe. Es por gracia que me permite crecer en la fe. Es por gracia que puedo volverla más firme, grande. Es por gracia. Pero sí es para poder ser firmes y recibir las promesas que Dios nos ha dado en Él. Colosenses 1:23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza, porque fe no puede haber sin esperanza. Sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Todo está en la palabra de Dios. Repito, leámoslo juntos. Colosenses 1:23. Con tal de que, vamos a ponerlo en primera persona, me mantenga firme en la fe, bien cimentado y estable, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio.
Esa es la orden de la palabra para mí. Y el espíritu de fe, que está en 2 Corintios 4:13, escrito está, leámoslo juntos, escrito está, creí y por eso, ¿qué hice? Hablé. Es que parte de la fe no es solo leerlo, es hablarlo. Vamos a empezar otra vez, 2 Corintios 4:13. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Ahora lo vamos a tomar en primera persona, la segunda parte. Con ese mismo espíritu de fe, también yo creo y yo hablo. ¿De acuerdo? Bueno, y ese espíritu de fe, yo les decía, es como una ecuación mía, ¿no? La palabra creer más hablar antes de verlo. ¿De acuerdo? Porque la palabra de Dios dice, no, pues si ya lo viste, eso ya no es fe. Eso ya es algo que estás viendo y estás declarando que eso es. Fe es hablarlo antes de verlo físicamente. Lo veo en mi espíritu, lo recibo, la convicción, lo creo, lo acepto, determino creerlo. Entonces, fe es creer más hablar antes de verlo, es creer más declarar antes de verlo. Yo declaro lo que la palabra de Dios dice, las promesas que hay en su palabra. Si hay un espíritu de fe, también hay duda, porque siempre hay la contraparte, ¿no? Entonces, si tú quieres aumentar tu fe dentro de ti, tú tienes que poner tus dudas a un lado, ¿cómo? Leyendo la palabra de Dios. Porque si hay una vasija vacía de la palabra y de las promesas que desconoce lo que Dios dice, pues es muy fácil llenarlo de duda, de desesperanza, de ansiedad y angustia. Pero si esta vasija la lleno yo misma, con la palabra de Dios, meditándola, hablándola, entonces no doy lugar para la duda y me lleno y voy creciendo en fe. Pon tus dudas a un lado para darle prioridad a tus creencias y así tu fe comienza a actuar en lo que tú crees y vas a seguir hacia adelante. 2 Corintios 4:13 dice, tenemos el mismo espíritu de fe conforme está escrito, lo que leímos ahora también. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Y en el Salmo 116:10, el rey David dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Es que el caminar de la vida no es fácil. Gran revelación, ¿no? Después de estos años, al fin aprendí. No es fácil. Hay aflicción, dificultad, desilusiones. Pero con el Señor tenemos la promesa de saber que Él tiene un plan para cada uno, el diseño divino de Él nos lleva de la mano la obra redentora de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la victoria y la fuerza de la palabra de Dios y seguimos adelante. Con actitud, decisión, determinación y acción inmediata de nuestra fe. ¿Cómo opera entonces el espíritu de fe en la vida de cada cristiano? Es sencillo, la ecuación. Creo, más hablo o lo declaro y lo veo. Creo, hablo o declaro y lo voy a ver. Lo declaro y lo hablo aunque no lo vea. Pero yo sé que llegará el momento en que eso se va a materializar y yo lo voy a ver, lo que estoy hablando y creyendo. Hablamos la semana antepasada de la fe victoriosa, 1 Juan 5:4. Este ya es el número 11. Y dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes hemos nacido de Dios aquí, del Espíritu de Dios? Entonces, esto es para ti. Tú vences al mundo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es?
Miren qué arma tan poderosa nos ha dado Dios. Porque sí, Jesús hizo la obra. Pero si yo no creo en esa obra, perdí la victoria. Pero si yo creo en la obra que hizo Jesús, legal, habiendo dado su vida por mí, habiéndome redimido de la muerte y dándome vida eterna, uniéndome en comunión con el Padre eternamente, entonces si yo eso lo creo y lo declaro, lo hablo, lo espero recibir en todos los aspectos de mi vida, con mi salud, con la de mis hijos, con mi familia, con la iglesia, con la ciudad, con la nación, yo estoy viviendo en victoria. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Vamos a declararlo juntos. Porque todo el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora en primera persona. Y como he nacido de Dios, yo puedo vencer al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, mi fe. Mi fe, dilo, mi fe. Esta es mi victoria, mi fe. Con eso es que yo venzo al mundo. Tu fe es la victoria que vence al mundo. Tú tienes que recibir la justicia de Dios a través de lo que Cristo hizo, que es lo que estamos diciendo, su obra en la cruz. Y tú por fe aumentas esto que tú has creído y lo vas convirtiendo en una fe más fuerte, más grande. Ya no es débil, lo vas declarando, vas tropezando, te vuelves a levantar. ¿Por qué? Porque tú tienes la actitud en tu corazón que no te vas a volver atrás, que no vas a echar atrás, que no te vas a rendir. Has tomado la decisión, has determinado con una posición, has fijado los límites y los parámetros de cómo tú te vas a comportar según la palabra de Dios, en tu fe, con tu fe, recibiendo por fe, aumentando tu fe y creciendo en la victoria de día a día, de gloria en gloria, de poder en poder. Es lo que dice la palabra de Dios. Y por último, la fe madura. La fe madura, dice Santiago 2:22, ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Tu fe se expresa, se manifiesta, se demuestra por las obras que tú haces. Por la gracia, claro que sí, es gracia de Dios, es un regalo de Dios. No te lo mereces, nunca te lo puedes ganar. Él te regaló esa medida de fe y te dio la responsabilidad de desarrollarla en tu vida. Vamos a leer Santiago 2:22. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Podrías decir, mi fe llega a la perfección por las obras que yo hago, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, acción inmediata. Las dos porciones que les dije que deben estudiar y leer acerca de la fe, y tantos personajes de la palabra de Dios, del Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron reconocidos por su fe, están en Romanos 4 y Hebreos 11. No hay momento para leerlos todos, pero hay una lista que hacen en Hebreos 11, y me gustan mucho los verbos que usa para comenzar a hablar acerca de lo que cada uno hizo. Solo voy a mencionar los verbos para que nos fijemos qué tan importantes fueron sus vidas y las acciones que produjeron para que en la palabra de Dios los pusieran en una categoría como hombres y mujeres de fe. Dice, rehusó negar, renunciar, rechazar por palabras o acciones. Otro es escogió
Esa es esa actitud de decidir, ¿no? Escogió. Eso quiere decir tomar o elegir una o más cosas o personas entre otras. Tercero, hay otro verbo que dice consideró. Eso quiere decir pensar o creer basándose en algún dato de alguien o de algo para tomar una decisión. Consideró. Dejó. Eso es soltar algo, retirarse, apartarse de algo. Así como cuando David, que tuvo el favor del segundo en mando de todo el reino de Egipto, y cuando estuvo con la esposa de él, la esposa quiso seducirlo físicamente. Y él, sabiendo que eso no era aceptado por Dios, ni siquiera tanto porque iba a perder su puesto, pero que Dios no le permitía, porque era la mujer de otra, él no solo dejó el lugar, abandonó, salió corriendo, sino que dejó toda su vestidura porque la mujer se la había quitado. Y por obedecer y cumplir aparentemente, fue castigado, porque ahí fue cuando lo mandaron al calabozo, a la prisión, y se olvidaron de él por muchos años. Sin embargo, ahí Dios trató con su carácter, como siempre hace con todos nosotros, y salió estando en un lugar de mayor autoridad, de mayor gracia, de mayor reconocimiento cuando salió de allí, por obedecer lo que Dios tenía en su mandato. Otro se sostuvo, se mantuvo firme en algo. Otro vio, percibió que no era correcto. Otros pasaron, se trasladaron, pasaron por en medio de las dificultades. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe, vamos a leerlo juntos. La fe es la garantía. Es mi garantía. Tu fe es tu garantía. ¿Sabes que cuando compras un aparato eléctrico, o digamos que compraste la batería del carro, y te dicen que esta es la garantía, debe durar un año esta batería, y se te acaba antes del año, tú vas y llevas la garantía para que te lo reemplacen? Pues tu fe es tu garantía, dice la palabra de Dios, de lo que tú estás esperando recibir. Tu fe es la certeza de lo que aún no ves, pero que sabes que lo vas a ver. Entonces vamos a leerlo, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, en primera persona. Ahora bien, la fe es mi garantía de lo que espero y es mi certeza de lo que aún no veo. ¿De acuerdo? Conclusión. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar, complacer, deleitar a Dios. Y yo te digo, atrévete a creer. ¿Qué puedes perder? ¿Qué podemos perder? Nada. Unos tropezones, que esté débil, que me equivoque, pero yo voy siguiendo sabiendo que Dios ha dicho que con esa medida de fe yo puedo crecer y me puedo volver fuerte y puede ser más grande mi fe. Porque además sin fe es imposible acercarme al Padre, y además esa fe es mi garantía de todas estas promesas que yo estoy esperando recibir y sé que aunque no las veo, las voy a tener. ¿De acuerdo? Tú tienes la fe de los posibles. Randy decía, alimenta tu fe y tus dudas morirán. Alimenta tu fe y tus dudas morirán.